y nos sigue interesando saber cómo está la cosa en otros lugares del mundo. Vamos a tomar contacto con Emiliano Suárez Perín, que es periodista argentino y está en Escocia, allí en Gran Bretaña. Emiliano, ¿cómo va? Buen día, buen miércoles. Buen miércoles para ustedes también. Así es, estamos viviendo en el Reino Unido un maremoto político. Ajá. En este momento está hablando... Esto para quien no ha estado muy al tanto de las noticias, es porque el primer mandatario, Boris Johnson, que ya fue controversial en sus decisiones del manejo de la pandemia, ¿no? En su momento, sigue dando que hablar porque ahora se le apuntan, no sé, creo que 10 o más fiestas en las que habría estado involucrado, aun cuando se decía que la gente tenía que cuidarse al máximo. Totalmente. Y conectado con lo que venían diciendo, en este momento está hablando Boris Johnson, el primer ministro de Reino Unido, y está anunciando el fin de las restricciones. Ajá. Y esto en el marco de este escándalo político. O sea, claramente Boris Johnson está intentando dar un envío anímico o un aviso, unos anuncios importantes en el marco de este escándalo, ya sea que lo confirmen los datos, como al parecer se marca que está bajando la cantidad de casos, sí, pero también aprovechándolo políticamente para tratar de disuadir un poco la presión que tiene para que renuncie. En este momento, él decía, está presentando unas disculpas y las restricciones en el marco del Parlamento británico, y ya estamos viendo en este momento en vivo que uno de los diputados, digamos, de los comunes del Partido Conservador ya desertó y le pide la renuncia y desertó al Partido Laborista. Evidentemente hay una catarata de casos así, de representantes que le están pidiendo la renuncia a Boris Johnson y si no lo hace, están amenazando con el voto, lo que se llama el voto de censura. Ajá. Recordemos, este es un sistema parlamentario. Sí. Le tienen que pedir un voto de censura. Este voto de censura requiere, es solo parte del propio partido, del Partido Conservador que está en el poder, requiere el 15% de los votos del Partido Conservador para que Boris Johnson dé un paso al costado, o por las buenas o por las malas, en este caso con un voto de censura. O sea, en este momento Boris Johnson está marcando el fin de las restricciones. El fin de las restricciones a partir del lunes 24 de enero, las restricciones, prácticamente la totalidad de las restricciones que se dispusieron con la nueva ola de Omicron, y para marzo el fin total de las restricciones, incluso el tema de barajar o no si se puede tratar al coronavirus como una gripe. Claro. Eso sería eliminar los testeos, y eliminar cualquier restricción de uso de cubrebocas, de barbijos y de restricciones de ingreso al país, que para vacunados con vacunas aprobadas hoy por hoy son pocas, pero se prevé para marzo eliminarlas todas. Claro. Emiliano, para poner en contexto, lo que había sucedido es que Boris Johnson lo que hizo fue fiestas como clandestinas, las empezó a negar, hasta que apareció un mail en donde, creo que de su secretario, donde se visibilizaba que se había pedido incluso hasta que cada uno fuera a esas reuniones con bebidas, y hay unas cámaras de seguridad que tomaban cuando con unos bolsos, con unos maletines, iban a comprar al supermercado el alcohol para estas reuniones que él después dijo, Boris, que eran reuniones de trabajo. Todo esto sucedía mientras el príncipe Felipe, el marido de la reina Isabel, fallecía. La reina Isabel absolutamente en soledad en el momento religioso, acababa de fallecer su marido, y esto había estado sucediendo. Entonces fue realmente una crisis política, y la pregunta es, primero, si todo esto que te estoy diciendo fue así, y si la reina ya se juntó con Boris, porque se juntan todas las semanas. Es totalmente así. Primero, la aparición de este email, el gobierno lo negó y automáticamente a los pocos días apareció la foto. La foto no pudo ser negada y Boris Johnson tuvo que salir a dar explicaciones y a
determinar un oficial que va a estar investigando la situación. Es muy graciosa también la situación que Boris Johnson eligió a quién lo va a estar investigando. Y va a estar investigando todo ese tipo de irregularidades. Además, parece que no fue solo una fiesta, sino que hubo varias, y esto en el peor contexto de la pandemia. Esto fue en mayo de 2020. Como la fiesta de Olivos acá, el cumple de Fabiola. No, uno piensa que las cosas nos pasan a los argentinos nada más, y de repente en el primer mundo pasan estas cosas, y de repente este anuncio de hoy, en este momento de Boris, ustedes lo relacionan directamente con las otras causas, digamos, como que se anuncia hoy el fin de todas las restricciones, como para tapar un poco todo este problemón que tienen hoy en Inglaterra. Bueno, si recordamos, la semana pasada hablábamos de que bajaban los casos, efectivamente hay una drástica, eso visto desde el punto de vista de Argentina, también es una buena noticia en cuanto a la pandemia, que el pico llegó a récords absolutos y automáticamente está bajando de manera casi vertical, una especie de corta, y esto entonces, a buen entendedor, también es aprovechado políticamente. Hablábamos de quizás un levantamiento de restricciones gradual. Bueno, esto se adelantó absolutamente y hablamos de las semanas que vienen, el lunes que viene, exactamente. Emiliano, hablaste recién, rotulaste este momento como un momento de maremoto político, y no es dato menor que está sucediendo esto cuando se va a cumplir, si no me equivoco, un año del Brexit, ¿no? De la salida del Reino Unido del bloque de la Unión Europea. Exactamente. Y recordamos entonces el hecho de que el Reino Unido tiene un sistema absolutamente diferente, la Argentina, el sistema parlamentario. Claro. Recién va a haber elecciones generales, uno no elige al primer ministro, sino que elige al partido o los representantes locales. Y los representantes locales, depende del partido, tienen el líder político que responde a cada uno de los partidos. Las encuestas hoy en día dan un aumento de la intención de voto para el Partido Laborista, que es la principal partido de oposición, pero recién en 2024 van a ser las elecciones, salvo justamente que haya un voto de censura, que es lo que quiere el Partido Conservador evitar, porque si hay un voto de censura y el Partido Conservador no presenta un candidato alternativo, automáticamente tiene que haber una definición electoral. Emiliano, ¿pero la reina le puede pedir la renuncia? No, la reina no tiene la posibilidad de pedirle la renuncia directamente, pero hay, como decía, repasemos el proceso formal para que Boris Johnson renuncie. Es primero un voto de censura de su propio partido. El 15% de su propio partido tiene que presentar una carta formal para pedir el voto de censura. Ese es el proceso formal para que Boris Johnson renuncie. Otro proceso es directamente la presión política, la baja en las encuestas, que él dé un paso al costado. Y otro, la propia presión dentro del Partido Conservador. Recordemos que Boris Johnson puede seguir su carrera política dentro del partido si da un paso al costado. En cambio, si el partido se le pone automáticamente en contra, su futuro también correría riesgo dentro de su intención política. Entonces, Boris Johnson está en ese problema dentro de su propio partido y con el avance de la oposición que le pide su cabeza, por supuesto. Claro, la sociedad puede, que ya pasó, salir en contra de estas medidas de Boris Johnson y de todo lo que él está planteando, entendiendo que no sería la solución. ¿Puede pasar? Y la sociedad está dividida, ¿no? Digamos, el Partido Conservador ya pasó procesos similares. Recordemos, 2 años atrás, Theresa May, después de no poder justamente llevar a cabo el Brexit, pasó un proceso de voto de censura, lo superó, pudo seguir siendo primera ministra, pero duró muy poquito, y la presión política y el fracaso del Brexit hizo que diera un paso al costado por su propia cuenta, que renuncie. En este caso, Boris Johnson es un político distinto, ¿no? Un político que
que parece una caricatura, pero tiene cierta habilidad para controlar su propio partido, para mover los hilos dentro de repartir la repartición de cargos. Entonces tiene sus espaldas mucho más cubiertas que 2 años atrás las tuvo Theresa May. Claro. El problema es que el escándalo es tremendo, ¿no? Volviendo y la sociedad decía dividida. Volviendo a lo de las restricciones, Emiliano, ¿en qué cambia la vida para los ingleses a partir del lunes y para los argentinos, por ejemplo, que tenemos planeado viajar allá? Ya no habrá que testearse, ya se terminó todo, normalidad. En lo práctico, ¿en qué cambia, digamos? Lo práctico depende de dónde nos encontremos, ¿no? Lo práctico, a partir del 24, del lunes que viene, no se va a requerir barbijos de forma obligatoria en ningún lugar al interior. Nada. No va a haber nada de forma obligatoria, ¿no? Es una sugerencia, pero no hay un mandato, no hay, un pedido de las autoridades para que el uso de barbijo, sino una sugerencia, que es una sugerencia que se incluye el transporte público y cualquier tipo de aforo, límite de aforo va a estar liberado, ¿no? Tanto para eventos masivos al aire libre como también al interior. Entonces, prácticamente son muy pocas las restricciones que van a quedar, y las restricciones de viaje se está barajando, hoy por hoy son muy pocas también. Uno, con las vacunas admitidas por el Reino Unido, que son la mayoría, salvo la vacuna Sputnik, uno puede ingresar al Reino Unido sin un testeo previo, pero sí hay un testeo al día posterior, ¿no? A la llegada, al arribo al Reino Unido, uno tiene que testearse con un test de antígenos. Esto parece que recién en marzo se va a eliminar completamente. Emiliano, la última consulta, y te agradecemos este tiempo para con nosotros. Hay gente, hay un sector de la sociedad que alimenta esta decisión de Boris. Está a favor, él actuando a favor de una parte de la sociedad que pide este tipo de cosas porque ya está cansada, por ejemplo, de restricciones. Totalmente. Creo que, como decía, la sociedad está dividida. La pandemia se suma a la división política y hay distintas opiniones. Hoy por hoy Inglaterra tiene un sistema mucho más flexible que otras naciones del Reino Unido. Escocia, por ejemplo, tiene unas restricciones un poco más regulatorias que también se van a eliminar el lunes que viene. Entonces hay cierto punto en común, de que la sociedad ya no soporta las restricciones del punto de vista que tuvimos en Navidad, en Año Nuevo, cuando las festividades se suspendieron. Claro. Entonces, depende de dónde uno se encuentre, las restricciones son más fuertes o más liberables, y las opiniones están encontradas, ¿no? Claro. Evidentemente, la sociedad está demandando seguir la vida normal. Por lo menos la mitad más uno, esto está medido en encuestas, cree que las restricciones se tienen que ir levantando. El problema es esta forma tan abrupta, ¿no? Claro. Esa es la discusión. Claro, y lo que se le acusa a Boris Johnson es justamente el día que tiene que dar disculpas públicas, anunciar el levantamiento de restricciones es irónico. Claro, es una buena jugada mediática. Una buena jugada mediática. Emiliano, gracias por este contacto y por estas apreciaciones periodísticas. No, muchas gracias. Un abrazo a la distancia. Emiliano Suárez Perín, que no se lo coma el perro, por favor. Periodista argentino que está allá en Escocia, en Gran Bretaña.